Buen día chicos, buen día a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de cuento en textos narrativos, pero entonces nos vamos a centrar un poco más en la temática de los tipos de cuento, como ustedes pueden ver en la portada de nuestra diapositiva. La clasificación de los cuentos de hoy lo vamos a hacer por las temáticas que ellos tienen. En uno de los ejercicios que teníamos de las lecturas propuestas, una de las preguntas era qué tipo de cuento sería y la idea era que se enfatizaran en la temática. Y hoy, teniendo en cuenta sus respuestas, voy a hacer la aclaración de qué tipos de cuentos tenemos y cuáles son los más populares. El primero de ellos se encasilla sobre todo en los cuentos populares, pero esos cuentos populares tenemos como una división de los cuentos fantásticos, los cuentos maravillosos o los cuentos de hadas. Casi siempre los conocemos como los cuentos fantásticos o los cuentos de hadas. En este tipo de cuentos, como dice la diapositiva, nos narran historias que involucran elementos fuera de lo común, así como maravillosos. En ellas aparecen seres imaginarios que comparten aventuras como personajes humanos. En la diapositiva podemos ver este tipo de personajes como son los enanos, los elfos, los dragones, las princesas, las hadas madrinas, entre otros. Si seguimos viendo la diapositiva, pues nos dice que este tipo de historias tiene lugar en un periodo indefinido, o sea, no tiene una época, un año exacto, un día exacto, sino es un periodo indefinido y por eso casi siempre este tipo de historias empiezan con frases como érase una vez, había una vez, en un tiempo muy, muy lejano, porque pues digamos que lo encasillan en mundos fantásticos o irreales. En la diapositiva seguimos leyendo, dice otro elemento fundamental en este tipo de cuentos es el personaje de la hada madrina, que es uno de los más importantes, que le proporciona asistencia mágica o ayuda al héroe, en ocasiones poniéndolo a prueba. En este caso, por ejemplo, tenemos que el hada madrina le ayuda a Cenicienta a que ella vaya al baile, pero la prueba que le pone un poco es de que ella tiene que regresar a la casa antes de la medianoche, si no el hechizo se rompe. Ese es uno de los ejemplos que tenemos en cuanto a lo que nos dice la diapositiva. Si continuamos con los cuentos fantásticos, nos podemos dar cuenta que los hermanos Grimm son los escritores más famosos en este tipo de cuentos, pero pues no solamente son los únicos. Obviamente ellos primero escribieron esta colección de cuentos y estos han sido llevados al cine y a la televisión. Tenemos los hermanos Grimm, el escritor francés Charles Perrault, Hans Christian Andersen, son los escritores más importantes de este tipo de cuentos, entre otro tipo. En la diapositiva vamos a encontrar a Charles Perrault. Esta es la caricatura de este escritor francés, escritor de cuentos clásicos infantiles como Pulgarcito, Cenicienta, entre otros. Nació en 1628 y muere en 1703. Si ustedes, por ejemplo, leen diferentes tipos de cuentos fantásticos, vemos que, por ejemplo, los hermanos Grimm también tienen una versión de Pulgarcito, de Cenicienta, Charles Perrault también, y digamos que los diferentes autores tienen diferentes versiones de cada uno de los cuentos. Digamos que el argumento va a ser el mismo, pero la trama, es decir, las acciones, pueden cambiar de versión a versión. Esto pasa porque estos cuentos, como tienen un origen popular, pues primero fueron de tradición oral, es decir, que fueron contados de manera verbal y se transmitieron de generación en generación, y pues por eso las versiones cambian. Incluso en la Edad Media, que es la época que ustedes han estado estudiando en la clase de sociales, se van a dar cuenta que también puede haber como una historia o un lado oscuro de este tipo de cuentos fantásticos, que pues que los invito a que consulten y en la parte de comentarios pues me cuenten qué consultaron al respecto de este pasado oscuro de los cuentos de hadas. Ya si pasamos a la actualidad, pues vemos que en el cine la influencia de estos cuentos fantásticos se hace más a la compañía de Walt Disney, que él ayudó en cierta forma a establecer los cuentos de hadas como un género para niños y con sus películas pues se hicieron un poco más populares este tipo de cuentos fantásticos. Su primera película fue de Blancanieves y los 7 enanitos, para que lo tengamos muy en cuenta en esta presentación. Y continuamos con los cuentos realistas. Como su nombre lo dice, pues estas son historias que reproducen la realidad de la sociedad en una época específica.
Sobre todo estos aparecen a finales del siglo XIX con la Revolución Industrial, con esta época, y pues en estos relatos pues se especifica, se critica, se reflexiona, se analiza al hombre común, a sus miserias, sus esperanzas, sus fracasos o las injusticias sociales. Por eso vemos en la diapositiva esos dos iconos de la lucha o de la protesta social y también al muñequito que está como exigiendo dinero y que pues también nos refleja un poco la pobreza. Este tipo de cuentos nos va a hablar como ese lado oscuro de la sociedad, va en contra de los cuentos de hadas y de los cuentos maravillosos o fantásticos, ya que si ustedes se dan cuenta en los cuentos de hadas o en los cuentos fantásticos siempre hay un final feliz y pues en este tipo de cuentos realistas pues no hay un final feliz como tal, sino nos están contando la cruda realidad. Los autores destacados de este subgénero de cuentos son León Tolstoy, escritor ruso, Guy de Maupassant y Charles Dickens, quien es el que se encuentra en la foto de la diapositiva, en la caricatura de la diapositiva. Una de las obras más representativas de Charles Dickens es la que está ahí puesta, que es la de Oliver Twist. Este escritor es inglés, nació en 1812 y 1872 y pues tiene muchas más novelas y obras de este estilo de cuentos realistas y novelas realistas. Continuamos con uno de los cuentos favoritos míos, que son los cuentos policíacos. Este es un subgénero literario que agrupa narraciones breves, pues recordemos que los cuentos son narraciones breves, que se relacionan directamente con el crimen, con la justicia, con los asesinatos, con la investigación como tal. Tiene como tema principal la resolución de un misterio. Ese misterio no necesariamente tiene que ser un crimen. La mayoría de cuentos están alrededor de un crimen, pero también hay una persecución de un delincuente o hay temas similares que involucran a la policía, como su nombre lo está diciendo, o también en la parte inferior de la diapositiva también tenemos la figura del detective, que es otro de los personajes más importantes dentro de este tipo de cuentos. En la acción de estos cuentos siempre va a haber suspenso y siempre va a haber un eslabón por resolver y siempre habrán pistas que el detective o el policía o quien esté detrás de este tipo de cuentos siempre tiene que resolver siempre un misterio. Entonces es importante que veamos este tipo de cuento policial. Como les iba diciendo en la anterior diapositiva, en los cuentos policíacos los personajes típicos son el policía, el detective, el inspector, el asesino, el espía. Hay como una división de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Dentro de los escritores famosos de este tipo de cuentos tenemos a Edgar Allan Poe, tenemos a Sir Arthur Conan Doyle y su personaje famoso Sherlock Holmes, que lo podemos ver en la foto que está en esta diapositiva, y Agatha Christie, son algunos de los autores representativos de este tipo de cuentos. Dentro de las lecturas que teníamos, también El crimen casi perfecto de Roberto Hart es un claro ejemplo de este tipo de cuento policíaco. En la foto tenemos, como les decía, a Sir Arthur Conan Doyle, escritor escocés o de Reino Unido, nace en 1859 y muere en 1930. Él tiene una colección de relatos que las encasilla en las aventuras de Sherlock Holmes, pero tiene otros títulos importantes, y su gran personaje famosísimo de este tipo de cuento es Sherlock Holmes. Otro tipo de cuento favorito mío son los cuentos de terror. Este tipo de historias alimentan primordialmente los miedos naturales del hombre. Siempre, desde los inicios, todos hemos tenido nuestros propios miedos y casi siempre tenemos a contarlos. Uno de los aspectos a los cuales el hombre siempre le ha tenido miedo es a la muerte, a las enfermedades, ahorita a las epidemias, a los crímenes y a las desgracias de todo tipo, a las catástrofes naturales y otras cosas que no tienen, elementos sobrenaturales que no tienen explicación. Este tipo de historias buscan también ocasionar a nosotros como lectores sensaciones de miedo, angustia, misterio, a través de recreaciones de situaciones imaginarias, fantásticas, pero sobre todo sobrenaturales, en medio de una atmósfera de pesadilla o de persecución por parte del narrador o los personajes que están enfrentando este tipo de historias.
Por esta razón, en este tipo de cuentos vemos personajes como monstruos, brujas, fantasmas, vampiros, licántropos. Esto se los dejo de consulta para que ustedes miren qué es un licántropo y si quieren entonces me dejan los comentarios abajo en el video. Esqueletos, larvas son objetos comunes que pueden ser parte del ambiente, del escenario y también personajes de este tipo de cuentos. Edgar Allan Poe, que es uno de mis escritores favoritos, y Howard Phillips Lovecraft son los autores más representativos de este género. Los invito también a que miren cuál es la biografía de Edgar Allan Poe. Si ustedes ven a Edgar Allan Poe, escritor estadounidense, nace en 1809 y muere en 1849 en circunstancias todavía extrañas. Hay varias teorías también de la forma en cómo él muere. Y pues uno de los libros en los cuales una de las colecciones favoritas mías de sus cuentos de misterio, de terror y también cuento policíaco están en la colección de narraciones extraordinarias. El siguiente tipo de cuento que vamos a estudiar el día de hoy son los cuentos de ciencia ficción que aparecen también a finales del siglo XIX y pues que continúan en nuestra actualidad. Este tipo de cuentos relatan acontecimientos posibles desarrollados en campos imaginarios en su gran mayoría, cuya verosimilitud, cuando hablamos de verosimilitud es como que no estamos confiados realmente de que si esto existe o no, se fundamenta narrativamente en campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. Cuando leemos este tipo de relatos, pues estas son digamos que son las historias que combinan no solamente la parte literaria, sino también se basan en hechos científicos y hasta pueden hacer cierto tipo de predicciones a futuro. Las acciones de estos cuentos pueden girar en torno a grandes posibilidades, pero sobre todo a viajes a otros mundos, viajes interestelares, la conquista del hombre al espacio y que el hombre viva en otros tipos de planetas, por ejemplo, como en Marte. Las consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, los invito también a que busquemos qué es una hecatombe. La evolución humana por diferentes mutaciones y combinaciones con otro tipo de seres, la evolución de los robots y lo que puede conllevar para bien o para mal esta evolución, la realidad virtual que pues obviamente la tenemos muy en boga actualmente y la existencia de civilizaciones alienígenas, por eso los iconitos que tenemos en estas diapositivas. Por esta razón, de lo que he dicho anteriormente, los temas frecuentes de este tipo de cuentos son posibles inventos, descubrimientos científicos o descubrimientos técnicos a futuro, y los avances obviamente de este tipo de inventos. Por eso estas historias tienen un futuro utópico, distópico o apocalíptico. También los invito a que consultemos qué es una utopía y qué es una distopía para que entendamos un poco más la temática de estos cuentos. También tenemos otras temáticas en los cuentos de ciencia ficción como los viajes en el tiempo, la vida extraterrestre, la exploración y colonización del espacio exterior de otros mundos, el viaje por el espacio interestelar, es decir, a otras galaxias, la inteligencia artificial y la robótica. Escritores como Mary Shelley, Julio Verne, Carl Sagan e Isaac Asimov, entre otros, son los escritores más importantes de este género que ha trascendido a novelas. O sea, nosotros podemos ver cuentos, que son narraciones breves, pero pues también este género y los otros también, otros cuentos, también han trascendido a las novelas para que los relatos sean un poco más extensos. Como les decía, Julio Verne, quien aparece aquí en la diapositiva, es uno de los autores más representativos de este tipo de género de ciencia ficción. Nace en 1809, muere en 1849 y una de sus obras más representativas es De la Tierra a la Luna. Este escritor, a pesar de que pues, no está en nuestra actualidad, pues hizo muchas de diferentes predicciones de cómo iba a ser el futuro para él y que es ahorita en nuestra época actual. Los invito entonces a que busquemos también cuáles fueron ese tipo de predicciones que hizo Julio Verne y lo comenten también abajo en la parte de comentarios de este video. Eso es todo, espero que les haya gustado esta explicación de los tipos de cuento y pues nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.